Tenemos a Miguel en el chat que dice que las preguntas ya cuando vayan surgiendo las pueden canalizar por ahí y bueno, después las vamos a ir administrando según los disertantes nos vayan indicando. Así que Miguel va a estar haciendo ese trabajito de moderación de la charla y cuando ahora Adriana, la tengamos a Adriana y a Leo, vamos a poder comenzar en este ciclo de charlas. Días pasados tuvimos sobre BUF, y la semana que viene va a continuar eso, el segundo módulo. Y bueno, en este caso, puntualmente lo que se trataba era de buscar las mejores herramientas para, en el marco de la plataforma que nos brinda BUF, realizar conciliaciones a distancia, ¿no? Principalmente a distancia porque las conciliaciones personales, bueno, creo que todas las veníamos realizando. Amén de eso, si se pudieran aportar algunos elementos técnicos que mejoren ese mecanismo de conciliación, herramientas de tipo específica de la conciliación, bárbaro. Y si no, también la parte del uso de las nuevas tecnologías para lograr esas conciliaciones a distancia, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora, que la gente no quiere venir a las audiencias, quiere resolverlo de la comodidad de un correo electrónico o bien desde un Zoom. Bueno, a ver, ahí, Fernán, no sé si me están escuchando sí, ahora. Perfecto, fuerte y claro, doctor. Fuerte y claro, muy bien. Bueno, pero sí, tenemos que tirar el teléfono. Estamos usando otro internet porque el de acá anda mal, no importa. Así que bueno, bienvenidos a todos. Sé que hay más de 30 colegas que están participando del conversatorio. Como bien decía Fernán, la idea ¿cuál fue? Es hacer una jornada más o menos hasta las 12 y pico, 12 y media, con un corte en el medio de 10-15 minutos. Vamos a hacer este conversatorio, le vamos pidiendo ahí también que cuando tengan las preguntas o las cuelen, vamos ahora a tener una pantallita pequeña, porque estamos usando el teléfono, pero o nos levantan la mano o lo ponen acá en el chat y cursan la pregunta y vamos a tratar de que no se corte la dinámica del conversatorio, pero vamos a ir atendiendo las preguntas. La idea es esta, hacer una parte general, que yo voy a empezar ahora, durará 1 hora, y de cuestiones generales y cuestiones propias de nuestra instancia de conciliación. Hacemos el corte y después Adriana, la doctora Adriana Duprés, que recién vieron, va a seguir con la parte más, no con lo mismo, va a ser parte de lo mismo, y vamos a hablar de aspectos técnicos, bueno, del BUF, de la cuestión electrónica, del Zoom o del Meet, porque en realidad vamos a ver que una son las cuestiones tecnológicas, el vehículo, el canal, el instrumento. La otra es la sustancia, es decir, qué rol tiene en el proceso de aplicación de la ley del consumidor en la instancia de conciliación. Vamos a ver que tiene una cuestión muy endeble desde el punto de vista jurídico, pero uno podría decir hace más de 30 años. Recuerden todos que la ley es del año 93, la ley, hablamos de la 2440, se reglamentó en el año 94 y fue muy tardía la adhesión de las jurisdicciones locales, pero quiero decir, casi hace 30 años que estamos usando un instrumento que si uno lo analiza legalmente vamos a ver que está muy endeble. Pero bueno, sacando estas cuestiones, que queremos que sea bien práctica la charla, con ejemplos, con cuestiones, y que le sirva a los operadores. Yo llamo a los operadores del sistema, son obviamente los abogados, los idóneos de las oficinas, tanto de Santa Fe como de Paraná, pero también de las OMICs locales, cuya, yo diría, función primordial dentro del procedimiento es hacer la instancia de la conciliación, tiene que ver con la proximidad del vecino, del consumidor, y vamos a ver que yo diría, es una de las figuras más importantes de la legislación de consumo, que siempre ha sido un poco desatendida. Hemos trabajado mucho sobre el tema de los sumarios y
de las, bueno, de las penalidades, los problemas podemos hablar de cualquier cuestión de la información, de la oferta, de la publicidad, pero la instancia conciliatoria, que es una cuestión, como decir, más bien procesal, no sustantiva, se le ha dado muy poca relevancia, yo diría, inclusive en el plano doctrinario, y yo creo que es uno de los mecanismos más importantes que tiene la legislación de consumo, porque vamos a ver que, sacando la cuestión del daño directo, que podemos hacer una referencia con posterioridad, la resolución efectiva de un caso, es decir, la satisfacción que puede obtener real hoy un consumidor en el procedimiento, va a salir justamente de esta instancia conciliatoria. Así que bueno, bienvenidos a todos, creo que ya estamos en tiempo, porque hay más de 35 colegas ya que se van sumando. Así que bueno, de nuevo, bienvenidos a todos, vamos a empezar con la charla. Miguel va ahí a ser un poco de coordinador, y entonces vamos a alargar concretamente con nuestra una capacitación, conversatorio, charla, etc. El tema es así. Fijémonos, no quiero empezar trayéndole más problemas a los equipos de trabajo, pero sí tenemos que hacer una referencia concreta. Fíjense, yo les invito a algo. Si ustedes hoy abren el texto actualizado de la ley 24240, que es la ley de defensa del consumidor, que rige en todo el territorio con el Código Civil, y la aplicamos en todas las jurisdicciones, van a ver que yo los podría, hasta tomándole un examen, a ver, compañeros, ubíquenme dónde está la instancia de conciliación y cómo hacerla dentro de la ley 24240. Les quiero ahorrar el trabajo porque van a ver que en la actualidad no hay ninguna referencia concreta a la instancia conciliatoria dentro de la literalidad del texto de la 24240. Estas son las cuestiones de ir haciendo reformas parche y todo eso. Entonces ya nos trae como un primer desafío. Todos sabemos, cuando hablamos de consumidor hablamos de la instancia de conciliación, pero la pregunta es, hoy, ¿dónde está la instancia de la conciliación? Con una cuestión agravada para ustedes. Entre Ríos tiene la figura de la instancia conciliatoria que en su ley procesal, en su legislación de procedimiento, está bastante bien, muy digamos, alineada a las cuestiones que estaban en la ley del consumidor para la Autoridad Nacional, y hacer referencia a la instancia de Santa Fe, que Santa Fe, lamentablemente, hasta la fecha, creo que es una de las pocas jurisdicciones que no tiene ley de procedimiento. Más o menos usaba el artículo 45 de la ley nacional, que vamos a ver tampoco decía nada. Entonces, a ver, para poner un poco de claridad en esta cuestión. Históricamente, desde el año 93, cuando se dicta la norma decía, el artículo 45 de la Ley del Consumidor arrancaba diciendo: la autoridad de aplicación instruirá actuaciones en caso de presuntas infracciones. Bueno, empezaba como un encabezado así. En un pequeño parrafito segundo decía: previa instancia conciliatoria. Es como que, a ver, el legislador en ese momento, y les aclaro que esa figura rigió hasta el año 2014, o sea, más de 20 años de aplicación práctica de la ley, el legislador previó en el artículo 45 cómo era el marco de actuación de la Autoridad Nacional de Aplicación, es decir, hoy la Secretaría de Comercio, cómo se aplicaba la ley, pensándolo en términos sumariales, ¿no? Ustedes van a ver, y hoy mismo se lee y se puede hacer una imputación, o se puede hacer por acta, qué pasa con las pruebas, el descargo, etcétera, etcétera. Pero la figura del conciliador, la figura de la conciliación, estaba prácticamente omitida. En la vieja versión de la ley decía: previa instancia conciliatoria, la autoridad abrirá un sumario, aplicará y hará una imputación, etc. Nosotros en el año 94, porque yo todavía no estaba, eso lo hizo el doctor Vanella, que trabajó en el reglamento 1798/94 de la ley nacional, había puesto dos previsiones que hoy
paradójicamente hoy están vigentes. Si ustedes lo leen, a ese decreto en el artículo 45, que hace alusión a la actuación de la autoridad de aplicación, y donde estaba esta escueta referencia a la instancia conciliatoria, decía: el acuerdo conciliatorio en las partes debidamente homologado por la autoridad de aplicación pondrá fin al procedimiento administrativo. Caso contrario, si de no mediar acuerdo, la autoridad instruirá las actuaciones hasta concluir las mismas, con un acto administrativo que podía ser sancionatorio o absolutorio. Hacía simplemente esa referencia. Nosotros navegamos, digo nosotros en la Autoridad Nacional, pero ustedes también, prácticamente de nuevo, hasta el año 2014, prácticamente 20 años, con una referencia que decía previa instancia conciliatoria, decía el artículo 45 de la ley, y después el decreto reglamentario decía: ese acuerdo, esa instancia conciliatoria homologada pone fin al procedimiento. Muy bien, acá yo quiero hacer ahora entonces una digresión. En rigor de verdad, las instancias administrativas como las nuestras, que hagan una instancia, que arbitren la figura de la conciliación entre las partes, consumidor y proveedor, era prácticamente, yo diría, hasta como original y prácticamente única. Muy pocas referencias, algo en instancia relacionada con el foro, con la materia laboral, pero prácticamente no existía. Hoy digamos, ustedes piensen, por ejemplo, ustedes son muchos municipios, bromatología municipal. Tiene inspectores, si salen a hacer una inspección, ven algo en infracción, lo imputan, lo sancionan, lo pueden intervenir, pero nosotros que somos policía de consumo, perdónenme la palabra, pero es así, es decir, nosotros tenemos facultades y atribuciones dentro de la legislación, tanto sustancial, o sea, la ley 2440, como en los aspectos de procesos procedimentales, para aplicar la ley, poner una sanción, hacer remover una cláusula abusiva, dictar una medida cautelar. Pero entonces, en todo ese procedimiento, que es el estándar que tiene el Estado o las oficinas públicas en materia de aplicación de normas, hice referencia al foro laboral, podríamos hacerla en materia de farmacovigilancia, las cuestiones alimentarias, etcétera, etcétera. Para la 24240 y para las autoridades de aplicación, recordemos que hay una autoridad nacional, que somos nosotros, pero el resto de las 24 jurisdicciones tienen su propia, es decir, la ley dice: los gobiernos provinciales y la Ciudad de Buenos Aires son autoridades de aplicación de la ley 2440 en sus respectivas jurisdicciones. Muy bien, ahí el legislador, en la ley nacional, en la parte del procedimiento para la ley nacional, puso previa instancia conciliatoria. Inventó, lamentablemente se quedó corto en su finalidad, pero quedaba claro que la idea era: señores, antes de que, recordemos que siempre nuestro procedimiento se inicia, salvo en las actuaciones de oficio, que ahora no nos interesan tanto, se inicia cuando un consumidor fue, o al menos en forma presunta, fue víctima de un incumplimiento del contrato, de una violación a la ley, y podría ir el señor directamente a los tribunales. Puede agotar una instancia de mediación, que creo que en general está en todas las provincias, y después directamente meter una demanda. No sé, me compré un auto, no me lo entregan. Puedo ir a ver un abogado y decir: vamos a meterle una demanda, porque justamente el Poder Judicial tiene competencia para los incumplimientos del contrato. Y nosotros ya sabemos que cualquier consumidor que haga un contrato y que se le incumplan, obviamente también es un incumplimiento del contrato. Solo que para los contratos de consumo, los consumidores tenemos como una instancia adicional. Podríamos ir directamente a los tribunales, pero tenemos la actuación de las autoridades administrativas de aplicación y también en la instancia municipal, que le permite al consumidor, aparte de la cuestión judicial, ocurrir, puede ser en simultáneo, vamos a ver que hay posibilidades, pero también puede ir directamente a la oficina. Las oficinas nuestras, que tienen varias ventajas. Tienen un equipo de trabajo que asesora, preliminar, no cobra tasa de justicia, no se requiere abogado, es decir,
Frente a la justicia, vamos a ver que después el accionar nuestro tampoco es exactamente como el de los jueces, pero yo diría que tenemos un arsenal como autoridad de aplicación importante frente a los proveedores y tenemos esta figura de la conciliación que yo creo que es fundamental dentro del procedimiento y a los cuales los consumidores pueden ocurrir, podemos ir y decir, asesorarnos en la oficina de Cristian, en la oficina de Jesús, de Fernando, o sea, en las autoridades locales, a los municipios. Podemos ir primero a asesorarnos. Che, no sé, me compré el auto, dejé una seña, le pedí que me entregara el auto el 1 de enero porque me quería ir de vacaciones. Resulta que ahora el tipo, voy a la agencia, vino el 1 de enero y me dice, no, que está demorada la fábrica, que la importación, que hay un problema. Bueno, empieza el problema. Muy bien, puede hacer esto, ya sabemos. Podemos hacer un problema que compré un yogur que tenía fecha vencida, ahora resulta que mi hijo lo tomó y estuvo en el hospital 3 días porque se indigestó. Podemos poner cualquier ejemplo, porque nosotros ya sabemos que nuestras competencias sobre productos y servicios es amplísima. Yo diría, salvo la prestación de profesionales universitarios con matrícula habilitante y algunos supuestos del contrato del transporte aéreo, todo lo demás puede ser materia de competencia nuestra. Muy bien, eso ya lo sabemos, pero entonces, ya dijimos, con esta escueta referencia, y ahora termino esta parte introductiva para no complicar más. En el año 2014 se dictó la Ley Nacional número 26993, que llamamos, ustedes vulgarmente la conocerán como la Ley COPREC. Lo que hizo la Ley COPREC en realidad fue quitar del artículo 45 esta escueta referencia que decía previa instancia conciliatoria y darle un corpus teórico, un desarrollo mucho más acabado. Lo que pasa es que esto se pensó solamente para la autoridad nacional. Se sacó la referencia del artículo 45 y se hizo una ley que está toda relacionada con la instancia de conciliación entre proveedores y consumidores. Lo pensó de otra manera, lo sacó de ahí, le hizo un desarrollo mucho más acabado en el texto de esa ley, trajo a los abogados de la matrícula acá de la Cava, le dio las facultades de hacer audiencia de conciliación y hoy nosotros, la autoridad de aplicación, somos la superintendencia de ese sistema, somos la autoridad de aplicación, pero en realidad hoy la Autoridad Nacional, por ejemplo, no toma en nuestro propio ámbito audiencias de conciliación. Cuando viene un consumidor, como en el caso de ustedes, que tuvo un problema, nosotros se lo decimos, señor, cárguelo en el sistema se carga hoy electrónicamente a través de una página web, y entonces ese reclamo después se sortea un conciliador, tenemos un cuerpo de más de 200 conciliadores activos, se sortea y esa conciliación de consumo se hace fuera de nuestras oficinas, se hace en el despacho privado de los conciliadores que dependen del Ministerio de Justicia, porque el sistema COPREC está como cogestionado entre Comercio y el Ministerio de Justicia, y hace lo mismo que ustedes, pero a través de un mediador. Pero entonces quedó medio descuajeringado el sistema. Para la Autoridad Nacional quedó el sistema COPREC. Entonces, hoy, si alguien lee sin reparar en la ley COPREC, lee solo la 2440, va a decir, che, desapareció la figura de la conciliación. La verdad que fue un poco desprolijo el legislador, pero lo concreto es que quedó para la Autoridad Nacional en la ley COPREC toda la cuestión conciliatoria, y a ustedes les quedó, uno podría decir, en las leyes procesales, con el aditamento especial de la jurisdicción de Santa Fe, que lamentablemente hasta la fecha carece de esa figura. Entiendo que en el proyecto que está presentado, obviamente que está desarrollada la figura de la conciliación, pero entonces hoy ustedes es como más o menos siguiendo los lineamientos, entiendo, de la ley nacional, aplican ese procedimiento, es decir, siempre preliminarmente, salvo que haya un pedido, a veces pasa, de que arranque el sistema con una medida cautelar por un tema grave, pero siempre inmediatamente o un poquito más tarde, las autoridades fijamos una instancia de conciliación entre proveedores y consumidores. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de arribar a una solución, no podría decir, no sé si la palabra es amistosa,
sino una solución de tipo conciliatoria. En el derecho duro decimos transaccional. Van a ver siempre que en el derecho común hay dos figuras básicas. Una que se llama transacción de derechos y otra que se llama novación de obligación. Para no hacerlo muy duro, porque sé que hay muchos que son no abogados, pero uno cuando hace un acuerdo puede discutir, no sé, le compré a la Telefónica un teléfono que tenía problemas. No andaba, anduve 2 meses que le reclamaba la garantía, no me dieron bola. A veces tenía línea, a veces no. El servicio fue pésimo hasta que al final llego a una oficina y llego a este acuerdo con la empresa. Bueno, mira, te vamos a hacer así, te vamos a cambiar el teléfono, te vamos a dar otro porque este anda mal, y te vamos a alargar 6 meses la garantía o te bonificamos 3 meses el abono. El ejemplo que yo estoy dando es un ejemplo, yo diría, muy típico de cómo resolver un conflicto de consumo. Seguramente a ustedes les ha pasado o lo habrán hecho muchas veces. Si uno analizara en términos jurídicos este acuerdo que yo puse, van a ver que ambas partes tienen derechos y obligaciones porque firmaron un contrato, algo falló en ese contrato, finalmente las partes van discutiendo, el tipo quería, bueno, le cambié el teléfono, no, quiero 6 meses de subsidio del abono, no, te doy 3, o sea, uno va como armonizando, es como cuando, si yo quiero comprarme una casa, el tipo me pide 50, yo le contraoferto 40 y por ahí en 45 cerramos trato, digo, estoy poniendo un ejemplo burdo. Lo que me importa es, a veces los acuerdos siempre importan alguna transacción de derechos, buscar un denominador común que le permita porque acá algo todavía no dijimos, es que para que haya un acuerdo, como el tango que se necesitan dos, necesitamos la voluntad de la empresa. La instancia de la conciliación, si bien uno dice, che, hay que agotarla ineludiblemente dentro del procedimiento, o es una instancia que está prevista como rígida, en rigor de verdad es voluntaria. La empresa se puede presentar al organismo y decir, no me interesa conciliar. No, pero ¿cómo? No, porque por lo que sea, porque considero que el consumidor no tiene la razón, o porque me pide mucho, me pide que le cambie el teléfono y que aparte le dé 1.000.000 de pesos de indemnización. A veces vamos a ver después algunas cuestiones que dificultan la celebración de los acuerdos por rigideces de las partes, o del consumidor o del proveedor. Entonces, muchas veces vamos a ver, no sé cómo anda la experiencia de ustedes, digamos, la estadística, pero uno, en la Autoridad Nacional, yo me animaría a decir que de cada 100 reclamos que ingresan al organismo, que se tratan por el sistema COPREC, más o menos 65, 70, se concilian. Quiere decir que de 100 incumplimientos de contrato, de problemas de consumo que ingresaron al organismo, 65 salen en lo que llamamos un acuerdo conciliatorio que tiene que ser homologado, es decir, validado por la autoridad de aplicación. Esto uno lo podría decir, mirado desde la perspectiva clásica, es buenísimo. Un señor que vino sin abogado, sin pagar tasa de justicia y en general en 30, 60 días se va con su tema resuelto. No será la mejor demanda de la Corte Suprema de Lorenzetti, porque para hacer una acción enorme tenemos que ir primero a la primera instancia, lograr un fallo favorable, las cuestiones de la prueba, después por ahí hay una apelación, es decir, los que conocemos un poco de los procesos judiciales sabemos que son largos, tediosos, más rígidos. La defensa del consumidor, de forma previa, le ofrece a un consumidor la posibilidad, de nuevo, no es una garantía 100%, una posibilidad de, ante un incumplimiento del contrato que le generó al consumidor una acción de reclamo, en vez de llevarlo a los tribunales, preliminarmente la llevó a consumidor, lo asesoraron, le hicieron 1, 2 audiencias, vamos a poner, a veces hasta 3, y finalmente se arribó a un acuerdo que, de nuevo, discutiendo la problemática, se llega a un denominador común donde. ¿Por qué decimos que esta política para nosotros es win-win? Porque el consumidor se va con un tema resuelto, de nuevo, ¿no? Esto es como el pájaro en mano 100 volando. No, pero yo quería más, bueno,
Si yo pido mucho y no lo logro, no va a haber acuerdo, pero tengo que hacer un juicio para lograr todo eso. Entonces, decir, mira, acá en esta instancia y en este contexto, vos podés obtener esto. Si al señor le satisface, el consumidor resolvió su problema, la empresa se salva de ser sancionada, porque ustedes recuerden que el artículo 45, sí, en general todos los ordenamientos procesales locales dicen, se iniciarán actuaciones en caso de presuntas infracciones. O sea, yo tengo que llevar, si yo voy hoy a la defensa del consumidor, digo, me vengo quiero hacer un sumario porque la cebolla está muy cara y a mí me parece un disparate. Como a mí me gusta comer cebolla, quiero que baje de precio. Uno tendría que hacer este ejercicio. Che, ¿hay una ley que diga cuánto tienen que valer la cebolla? Ahora no. Bien. Y en la ley del consumidor dice algo de cuánto deben valer la cebolla. No, quiere decir que cuando la ley no prohíbe algo, lo deja lo que llamamos al contrato o al acuerdo de las partes. El mercado debiera ser o tiene que ser competitivo. Hay mercaditos que venden cebolla, verdulería, frutería, grandes supermercados. Bueno, uno, consumidor, hace lo que se llama un contrato spot. Yo entro al supermercado y voy y digo, che, ¿cuánto sale hoy la cebolla? Vamos a ver que en las materias perecederas en general, pero hoy sabemos que somos todos consumidores, los precios son muy inestables, van subiendo, van bajando, etcétera. Muy bien, entonces, si no hay precio para la cebolla, yo no le podría poner una multa, dictar una cautelar, porque al consumidor no le gustó el precio de la cebolla. Mi respuesta debe ser, mire, no, esto no tiene una regulación, no hay una, hay cebolla más cara o más barata, como las corbatas también, hay corbatas que cuestan, digo cualquier cosa, 5.000 pesos, otras 50.000 pesos y otras 500.000 pesos. Algunos serán de seda, otras serán de lana, de lo que sea, de nylon. ¿Va? El mercado ahí, al mercado no le interesa, al legislador no le interesa cuánto valen las corbatas. Confía en que los actores en el mercado, habrá muchos vendedores de corbata, pongo en Mercado Libre corbata y me trae una chorrera, debe haber más de 5.000 vendedores de corbata, y ahí voy a encontrar de todos los precios y todas las calidades. Entonces, yo no puedo hacer una denuncia cuando algo no está prohibido por la ley. Ahora sí, si yo me tomé el transporte público, digo, en la ciudad de Santa Fe, que tiene un marco regulatorio, o la luz, o la provisión de luz o de gas, o algunos contratos sí tienen una regulación del precio porque por razones de utilidad pública, porque son servicios esenciales, el Estado los regula en su cantidad, en su calidad. Entonces, si la denuncia fuera porque no se respeta el precio del transporte público, sí tengo que abrir un sumario. Porque el legislador siempre me dice, en caso de presuntas infracciones, usted tiene que abrir una actuación. Y en general, la normativa, y ya uno podría decir ya la casuística consuetudinariamente, sabemos que tenemos que arbitrar preliminarmente. ¿Atendremos el problema? Sí. ¿Esto es para nosotros? Sí. Yo puse ese ejemplo, pues ya sabemos que cuando hay un incumplimiento del contrato general, una violación a la ley, siempre hay acción de reclamo y el consumidor puede venir a nuestras oficinas a hacer la denuncia. Me compré una mesa con 4 sillas porque me quería ir el fin de semana a tomar matecito a la playita de Urquiza, digo cualquier cosa. Y resulta que ahora me senté en la silla, las patas se mueven, es una porquería, no está escuadra. Digo, estoy poniendo cualquier ejemplo. Uno podría decir, che, ¿qué puedo? Y sí, ¿puedo ir a defensa del consumidor? Claro, porque yo me compré un juego de silla y mesa y la lógica es que esa silla, esa mesa funcione correctamente. Si no funciona, algo está fallando en el contrato, o está mal hecha, o la garantía no me funcionó. Estoy poniendo cualquier ejemplo. Me compré el auto, no me lo entregan. Me compré la moto, no me dan los papeles. Digo, puede haber en la prestación de servicios, estoy sin internet hace 3 días porque me dice que hubo lluvia y que se rompió el sistema. Digo, podemos poner ejemplos de todo tipo. Muy bien. Nuestras oficinas están, primero, para evaluar si ese caso puede tener tratamiento bajo la ley del consumidor o leyes complementarias o no. Ya dijimos, si me trae un problema del transporte aéreo que me dice, mire, me cancelaron el vuelo porque uno podría decir, che, ¿cómo tratamos esto? Bueno, somos previsores, revisamos la ley, artículo 63, no, mira,
los problemas que se regulan por el Código Aeronáutico se rigen por esa norma. Nuestra ley es supletoria, es decir, para todo lo no previsto, te emitieron mal el pasaje, el plan de millas no está, no te dieron alguna cuestión publicitaria, es decir, hay cuestiones del transporte aéreo que sí se rigen por nuestra norma, pero otros que no. Entonces, primero nosotros tenemos que evaluar si ese caso que nos traen, somos competentes o no somos competentes. Muy bien, si tenemos competencia, pues está dentro de la ley, podría extremar el ejemplo, y el caso no está prescripto, y aparte tenemos competencia territorial, porque ya sabemos, ustedes, por ejemplo, Entre Ríos, o los municipios, tienen competencia, uno podría decir, de grado, por la materia ya sabemos, todo es consumidor. Pero ustedes pueden intervenir si el problema, el incumplimiento se verificó en el municipio de ustedes, o en la jurisdicción de Santa Fe o de Entre Ríos. Porque si no, ustedes tampoco tendrían competencia, pero ya, lo que llamamos por la cuestión del territorio. No, el evento, porque a veces pasa, el tipo está en internet, el tipo viajó y tuvo un problema, ahora volvió, viene y me trae acá una denuncia, el tipo tuvo un problema en Entre Ríos. Tenemos que saber que con carácter general las cuestiones de competencia, porque somos un país federal, están en el artículo 41. Ya lo repetí, dije, hay una autoridad nacional, y después tenemos los gobiernos provinciales son autoridad de aplicación respecto de la comisión de las presuntas infracciones que se cometan en esa jurisdicción. Esto en el derecho se llama competencia por el territorio. Tenemos por la materia, tiene que ser el consumidor. Tenemos que hacer por el territorio que nosotros municipalmente o provincialmente tengamos competencia, y podría agregar una cuestión más que es por la persona. Si ustedes tienen un quilombo en un entrerriano con el Banco Nación, un santafesino, entiendo que operan allí, van a ver que si lo citan, salvo para la cuestión conciliatoria, el Banco Nación les va a plantear una incompetencia. No, ustedes no me pueden juzgar a mí, porque por la carta, y ahí ya hay un fallo de la Corte del año 2005, programa San Luis, en el cual la Corte analizó este problema y dijo, por ser quien es, por ser el Banco de la Nación Argentina, en su carta orgánica y constitutiva, el señor solo puede ser juzgado por organismos nacionales, federales. O sea, ustedes que son organismos provinciales no tienen competencia para juzgar y sancionar una conducta específicamente por el Banco Nación. Así que esto no me quiero extender mucho porque no es la materia de hoy, pero quiero decir, una vez que nos traen un problema de consumidor, veamos, ahí si tenemos dudas como municipio o como empleado, recurriremos a nuestro coordinador jurídico, a nuestro director, o lo pensaremos. Primero tenemos que determinar que el caso lo podemos tratar, ¿tá? Que es un caso de consumidor, que no está prescripto, que sucedió en nuestro territorio y que no es de la materia excluida, que no es del transporte aéreo excluido o de prestación de un profesional con matrícula universitaria y título habilitante. Muy bien, una vez que pasamos ese filtro, ya sabemos que lógicamente o básicamente lo que nos piden las leyes de procedimiento, ahora la ley nos pide medio chueco, pero nosotros ahora no, vamos a obviar todo eso. Nosotros sistemáticamente nos centra este problema, lo primero que fijamos es una instancia conciliatoria entre el consumidor que nos reclamó y él o los proveedores involucrados. ¿Por qué digo él o los proveedores? Porque ya sabemos, por ejemplo, que pudimos haber tenido un problema con un plan de ahorro, y en el plan de ahorro, como mínimo, intervienen 3 empresas. Interviene la concesionaria, que es donde yo en general firmo el contrato, el plan de ahorro en sí, que es el que administra los fondos, compra y entrega los autos, y la terminal automotriz, que fija el precio y que tiene una responsabilidad solidaria en todas las cuestiones derivadas del plan de ahorro. Entonces a veces pasa que voy a tu plan de ahorro, bueno, vamos a denunciar a la concesionaria del plan de ahorro. O tuve un problema con la tarjeta de crédito, ¿y qué marca es? Visa, y sí, pero ¿de qué banco es? Del Banco Versa, digo cualquier cosa. Bueno, podemos denunciar, porque en general nos facilita nuestra reclamación, al banco emisor y a la administradora, puede ser Mastercard, que ahora no se llama Mastercard,
que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, pero digamos, con esto quiero significar que en general muchos reclamos intervienen más de una empresa denunciada. La lógica, si esto corresponde, es que nosotros citemos al proveedor, citemos al consumidor y siempre fíjense que yo estoy hablando de instancia conciliatoria y no de audiencia. No es lo mismo. Si la ley nos hubiera dicho haga una audiencia de conciliación, yo hago una y si no tengo acuerdo tendría que cerrar todo. La ley siempre habló históricamente de instancia conciliatoria. Quiere decir que la instancia se puede abrir, pero se puede pedir un cuarto intermedio. A veces la empresa no tiene toda la información, a veces nos pide un cuarto intermedio porque quiere hablar con el directorio, porque yo, abogado, digo de cualquier cosa, del banco, iba con una propuesta para el consumidor me canta quiero retuco, es decir, me trae otro pedido y entonces, bueno, a ver, déjame ver, yo tengo instrucciones para esto, entonces si tengo que cambiar, a veces nosotros podemos facilitar eso, decir, doctor, ¿quiere el teléfono para, llame al banco, llame a su jefe? No, esto es más complejo, necesito un cuarto intermedio para exponerlo en el directorio. Digo, supongamos que es un caso complicado, de alguna prepaga, etcétera. A veces pasa, se pide cuarto intermedio, no nos llegó toda la información, no tengo esa respuesta. Pero entonces a veces es una audiencia, dos audiencias, uno podría decir excepcionalmente, y ha pasado, pero requiero de más de dos audiencias para resolver un tema. Porque a veces uno vino, el otro no vino, el otro me dijo, esperame, tengo un problema, se enfermó justo el responsable de sistema del banco, de contabilidad, no tengo la respuesta. A veces pasa estas cosas que uno dice, bueno, es una audiencia. En general tenemos que tratar de ser restrictivos. La lógica es, primero, citar o convocar a él o los proveedores que han sido denunciados con copia del problema del consumidor, con toda la documentación, cosa que el proveedor cuando él llegue a la audiencia, vamos a ver, yo ahora estoy imaginando la audiencia presencial, después con Adri vamos a ver el tema, cómo hacemos lo mismo, pero por Zoom o por Meet o lo que sea. En la audiencia típicamente presencial, yo convoco al proveedor y la idea es que el tipo ya sepa de qué se trata, ya sepa qué pie, porque en general, no sé en el caso puntual bien de ustedes, de la SOMIC, pero nosotros, en el sistema COPREX se pide qué problema tuvo y qué solicita el consumidor para resolver, si esto es posible, en la conciliación, la cuestión planteada. Cosa que no quede ninguna duda, cuando el señor vino a la conciliación, vino los dos proveedores, vino Visa y vino el banco francés, muy bien, y vino Leonardo Lepiscopo, que es el consumidor, tuvo un problema con la tarjeta porque resulta que le cobraron 2 veces el mismo cargo en un comercio y ahora comercio dice que es problema de Visa que es del comercio, digo, podemos poner cualquier ejemplo así. Muy bien, la lógica es que los proveedores convocados tengan toda la información para que nos sentemos directamente. Hola, ¿qué tal, señores? Buenas tardes. Sí, ¿usted quién es? Yo soy la consumidora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted quién es? Yo soy el apoderado de Visa. Vamos a ver. Muy bien, ¿qué tal? ¿Y usted quién es? Yo soy el empleado de gerencia del banco francés. Después vamos a ver cómo es el tema de cuando citamos a una, llamamos persona jurídica, una empresa, a ver quién viene por la empresa. Porque tenemos ahí un problemita con quién representa a esa persona jurídica, si tiene facultades para representarla y eventualmente firmar un acuerdo conciliatorio. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora, entonces, nos presentamos, se sientan en la mesa, ustedes tendrán alguna salita. Muy bien, entonces, la idea nuestra, ¿cuál es? ¿Cuál es la finalidad bien de esa conciliación? No es discutir temas probatorios, supongamos que estamos discutiendo que el teléfono no le andaba, o le anda intermitentemente, y no recibe mensajes, pero puede emitir llamadas, pero no recibir. No, entonces empiezan discusiones técnicas. Esa no es la idea de una instancia conciliatoria. Porque ahí no vamos a ver temas de prueba, temas hasta de responsabilidades. Va a ir, en el ejemplo del plan de ahorro, va a ir la concesionaria y va a ir el plan de ahorro. Por ahí se empiezan a tirar la pelota entre ellos. No, esto es un problema tuyo. La instancia de la conciliación no es una instancia de apertura a prueba, de pericia, de nada. Es sobre
problema concreto que tiene el consumidor es buscar una solución conciliatoria que lo satisfaga. Ahí no nos importa tanto discriminar, y de hecho, cuando hagamos el acta lo vamos a ver, que ahí no vamos a discutir y la que en realidad no le entregó el auto es el plan de ahorro, que la concesionaria es corresponsable, no. Ahí va a decir, señores, Leonardo del Piscopo compró un auto, tiene todo pago, salió sorteado, pasaron los 180 días y todavía no tiene el auto. Entonces, preliminarmente en la discusión señores, ¿se puede resolver este problema? El señor dice que firmó un plan de ahorro, llegó a la cuota 64, salió sorteado, cumplió todos los requisitos, trajo un garante, etcétera, y no le entregan el auto. Entonces, ¿qué solución es? Que me entreguen el auto. Y quiero una compensación, porque ya demoré más de 180 días y yo todavía sigue sin el auto. Tuve que vender el mío para licitar, así me podía ganar el auto, y resulta que ahora me quedé sin el pan y sin la torta. Bueno, muy bien, entonces nosotros lo que tenemos que buscar es una solución. No quiero que se empiecen a hacer pericias, no, pero fíjese que la cuota 64, uno puede discutir, a veces decir, ¿cómo se llegó al incumplimiento? Pero más que el problema del incumplimiento, nos debe interesar la solución al problema. Porque hay un principio rector que rige en todos los acuerdos conciliatorios que se hacen en la justicia, en las instancias administrativas, que es una más o menos, vamos a ver cuando hagamos un esbozo de acta, se abre la conciliación y dice, sin reconocer hechos ni derechos. Los que somos abogados sabemos qué es esto, pero los que no, por ahí lo ponemos como fórmula. Pero ¿qué quiere decir esto? Es sin reconocer hechos ni derechos. Quiere decir que para arribar a una solución que ponga fin al litigio, la empresa va a decir, como todavía no abrimos a prueba la causa, hicimos un reproche ni fui imputado de nada, yo hasta ahora estoy denunciado de forma presunta porque incumplí un contrato. Bueno, sin reconocer hechos, el hecho quiere decir, no es que valido lo que me dice el señor o la señora, pero me comprometo en una semana a entregarle el auto. Chasis tal, carrocería tal, que está en la concesionaria. Artículo 2 del contrato, en compensación por esta demora, le vamos a bonificar el 50% de las primeras 6 cuotas del seguro que tiene que pagar el señor. Y, artículo 3, le pedimos disculpas por la demora. Supongamos, puede ser una cosa así. La lógica es, ya tenemos una solución. Entonces se tiene que dar vuelta, porque de nuevo, discutimos brevemente y ya dijimos, el señor tiene que haber sido notificado, el señor proveedor, del problema que tenía que consumir y qué es lo que quería. Bueno, nos arrima esta propuesta conciliatoria. Nos damos vuelta a la señora consumidora. Señora, vino con este problema, le ofrecen entregarle en una semana, bonificarle las 3 primeras cuotas del seguro y le pide disculpas. ¿Le satisface? Bueno, la señora nos podría decir, bueno, sí, a ver, resulta que yo tuve que denunciar, putearlo, pues lo llamé, lo perseguí, lo visité 3 veces. Pero bueno, sí, está bien, porque si no, porque ahí es fundamental un poco, yo diría, la respuesta obviamente del consumidor, que vamos a ver que el sí o el no, para que haya acuerdo o que no haya acuerdo, esa llave siempre la tiene el consumidor. Porque si el consumidor me dice que sí, me puede decir 3 cosas. Me puede decir, me satisface, le agradezco la intervención porque resulta que había estado con abogados, todo. Ahora vine acá a una audiencia, me ofrecen esto, me parece bárbaro, perfecto. Ya vamos a ver, vamos a hacer un acta, fin de la historia. Me podría decir, sí, me satisface, pero no del todo. 3 meses me parecen poco, porque yo estuve comiendo mala sangre, qué sé yo. Yo en vez de 3 meses quiero 1 año de bonificación del seguro. Ahí podemos entrar en el toma y daca. Nos tenemos que dar vuelta, señor concesionaria, señor plan de ahorro, mire, ¿le parece bien la entrega del auto? ¿Quiere alargar el plazo de bonificación de las cuotas? Bueno, nos puede tocar por ahí un apoderado que es está muy gentil. Bueno, está bien, 1 año, a ver, déjeme llamar, a ver, déme el teléfono, llama a la empresa.
Che, sí, bueno, dale un año. O nos podría decir, no, mire, discúlpeme, es todo, la instrucción que tengo es por 3 meses. Si usted no acepta estos términos, yo lamentablemente le tengo que decir, no hay acuerdo. Entonces el consumidor nos va a decir, ¿y qué pasa si no hay acuerdo? Esto es fundamental, es como parte del deber de información para el usuario, yo diría, para el consumidor y para las partes. Señores, acá si hay acuerdo, ya dijimos, era la fórmula que decimos win-win, ganamos todo. Consumidor se va con un tema resuelto, la empresa se salva de ser sancionada y la oficina de consumidor en la OMIC se anota un poroto, es decir, caso resuelto. Es, uno podría decir, el óptimo, tenemos el mejor del mundo. Pero puede pasar también que no haya acuerdo, porque no le satisfizo, porque quería más, o porque directamente no solo no quiero meter en el auto y que me den 500.000 pesos de compensación por el daño moral, y porque me perdí las vacaciones. Yo estuve esperando, puteando, me perdí las vacaciones, una amargura, vendí el auto, me quedé sin movilidad, tuve que tomar taxi y remises estos meses. Quiero $500.000 o nada. Muy bien, quiere decir que sobre la propuesta original que me hizo el proveedor, señores, la señora acepta que le entreguen el auto una semana, pero quiere $500.000 de indemnización. Y si no, nada. Entre nosotros y ustedes, esto es lo más fácil del mundo. O el acuerdo se aviene a lo que pide el consumidor o se va a cerrar sin acuerdo. ¿Está? Es muy fácil porque si el señor o la señora es muy terminante, uno a veces cuando ve que los acuerdos encubren también una situación de razonabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que el ejemplo es, me fui al banco francés a sacar otra tarjeta. Yo no tengo una tarjeta Visa, pero me ofrecían otra porque con esa tarjeta yo tengo un descuento para comprar televisores en Coto al 50%. Digo cualquier ejemplo. Resulta que fui a sacar la tarjeta y me dice, no, usted está en el Veraz. ¿Cómo en el Veraz? Si yo no debo nada. Sí, está en el Veraz. Miren, no puede ser, va a haber un error. Supongamos que yo me fui, hoy uno puede enterarse si está informado del Veraz o no, supongamos que por error el banco francés por la otra tarjeta me había informado en el Veraz, porque había quedado un pequeño cargo que me mandaban mail pidiendo que pagara, yo no me di cuenta, me mandan al Veraz. Muy bien, pero era un error del banco, yo no debía nada, porque ese era un cargo que me habían cargado indebidamente, porque yo no lo había pedido, un seguro, yo no lo había pedido, no lo pagué, listo, terminé el Veraz. Cuando me fui como una tromba al banco francés, me dice, mire, debe haber un error, lo tenemos que averiguar, listo, de acá me voy a Defensa del Consumidor a una denuncia. Me voy a Santa Fe, me voy a Entre Ríos, me voy a algún OMIC, hago la denuncia contra el banco francés, y si quieren con la tarjeta Visa. ¿Por qué? Porque resulta que por un cargo que era indebido, que yo no había solicitado, como no lo pagué, me mandaron al Veraz, pero esto fue la semana pasada. Yo diligentemente me voy, hago la denuncia, los compañeros de Santa Fe o de Entre Ríos me citan rápidamente y el banco dice, me llegó la cédula con el problema, mire, el episcopo, perdóneme, hubo un problema, ya rehabilitamos la tarjeta y ya, es más, ya lo sacamos del Veraz. Que tuvo una semana, un error, pedimos disculpas porque el error fue nuestro, ya corregimos el dato, estoy poniendo un ejemplo hipotético. Muy bien, uno que podría ser, bueno, entendemos que el tema está solucionado. Tal vez un consumidor nos diga, bueno, sí, igual estoy con bronca, pero está bien, ya se resolvió porque quiero que me den la otra tarjeta, muy bien. Pero para ahí me va a decir, no, sí, está bien, ya me sacaron, pero hubo un daño. Yo quise ir a sacar la tarjeta, me perdí una oferta que había, televisores al 50% si lo compraban a la otra tarjeta, yo me perdí. Yo quiero no solo que se hagan cargo del 50% del televisor que me perdí, la oferta, sino aparte que me den 1.000.000 de pesos de concepto de daño moral. Porque yo soy Leonardo del Episcopo, un abogado intachable, y cómo voy a estar una semana, le verás. El señor tiene derecho a pedirlo. El señor fue, y poniendo de nuevo un ejemplo hipotético, fue informado indebidamente en el Veraz, se enojó, fue a Defensa del Consumidor, el banco reconoció el error, le rehabilitó la tarjeta que estaba inhabilitada y lo sacó del Veraz.
Uno puede decir fin del problema. No, el señor quería una compensación además. No solo que se hicieran cargo del 50% del costo del televisor que se perdió, sino que querían, en concepto de daño moral, 1.000.000 de pesos. Y bueno, ahí de nuevo, entre ustedes y nosotros, es lo más fácil del mundo. Señor, mire, para conciliar el señor quiere que le den la otra tarjeta, obviamente, que se hagan cargo del 50% del costo del televisor de 50 pulgadas que se perdió, porque era la oferta. Cuando el señor fue, como esa semana que estaba en oferta, el señor estaba en el verano, no se lo dieron, y aparte quiere 1.000.000 de pesos en concepto de daño moral, porque ustedes lo metieron en el veras al consumidor indebidamente. Y es fácil, va a haber acuerdos si el banco se aviene a las exigencias del consumidor, va a haber acuerdos, si no, el caso se va a cerrar sin acuerdo. Entonces, y ahora vamos a ver qué consecuencias está cerrar con acuerdo un caso y sin acuerdo. Pero lo que quiero decir es, este caso que yo puse, hipotético, podría ser que no se cerró lo que llamamos por rigideces de una de las partes. Porque uno podría decir, cuando el señor hace esa propuesta, el banco le dice, no, mire, discúlpeme, 1.000.000 de pesos por una semana de verdad es un disparate. Uno puede hacer salir al banco, o si está, vamos a ver después con Adriana, si estoy en Zoom, se puede desconectar al banco, me quedo hablando solamente, se llama caucus, en la técnica conciliatoria. Me quedo con el consumidor y le digo, mira, escuchame una cosa, yo entiendo tu calentura, todo, tipo, te sacaron del verano, se hace cargo de la bonificación, pero no te quieren dar 1.000.000 de pesos porque estuviste solamente una semana, no se enteró nadie, y de hecho ahora la oferta la vas a tener porque se van a hacer cargo del 50% del televisor. No, pero los principios, porque los bancos cagan a la gente. El tipo viene con esa postura para decir, mirá, si le pedís así, lo más seguro es que se termine sin acuerdo, y qué pasa. No, entonces después vos te tenés que ir a los tribunales. Y en los tribunales tenés que hacer una acción de daños y perjuicios, se llama reparación del daño moral, y vas a tener que lograr que por una semana de información indebida un juez te dé 1.000.000 de pesos. Vamos a ver. Tal vez tenga suerte y se lo den. Tal vez el juez le diga por una semana y encima se hacía cargo, le doy 50.000 pesos. Entonces, si uno ve que el pedido es desmedido, si es muy rígido, lo más seguro es que la contraparte, la empresa, le diga entonces no hay acuerdo. Y más o menos se quedó sin el pan y sin la torta. Y nosotros sabemos lo que decían los tribunales. Yo por lo menos voy a hablar de mi experiencia en la justicia nacional. Tengo que ir a la justicia en lo comercial, litigar 2 años mínimo, después ir a cámara, y capaz que la empresa después se concursó. O sea, muchas veces es un chino un juicio, no es que... Entonces, uno le puede, de nuevo, el sí o el no siempre es del consumidor. Yo no es que lo voy a forzar. Yo acá, yo digo ustedes, la persona, el conciliador, es un vector que está intermediando en el sistema, está ayudando, conduciendo una audiencia para tratar de resolver un problema. La satisfacción o no, siempre la va a tener el consumidor, solo que uno tiene como obligación, como técnico, como experto en esta materia, decirle qué consecuencias tiene acordar, qué consecuencias tiene no acordar. Ahí le podemos decir, mirá, entiendo la convención, bueno, en 1.000.000, te digo, entre vos y yo, creo que no te lo va a dar ni el juez, aunque vaya a un juicio, te lo van a dar acá. Por ahí pedirle 200.000 pesos y por ahí el tipo arrima. Entonces vos te llevaste, te dan el otro plástico, se hacen cargo del 50% del televisor y 200.000 pesos. En mi barrio dirían, sos un campeón, gracias, porque eso lo logré de nuevo, lo lograría el consumidor, rápido, sin pagar tasas, sin abogado y en una instancia preliminar de acuerdo. Entonces, nosotros, así a veces también hacemos el caucus, hacemos hablar singularmente con la empresa. Le decimos al consumidor, y esto hay que ser cuidadoso, no se enoja, se sale un minutito, quiero hablar con la empresa. El otro tiene que hacer, le tenemos que hacer saber que no es que nos estamos poniendo de acuerdo con la empresa, sino que lo que vamos a hacer entre nosotros, que no se escuche, es pegarle una apretada a la empresa. Supongamos que el acuerdo es al revés, el tipo le pide, quiero que se haga cargo de el 50% del televisor y aparte de una compensación de 1.000.000 de pesos. Lo hacemos salir, el tipo dice, entre nosotros, ¿no? Ni en pedo, ¿cómo le voy a dar 1.000? Lo hacemos salir al consumidor y le decimos a la empresa, escuchame una cosa, vos está claro que te equivocaste mal,
El tipo no debía nada, le metiste un cargo indebido, como no lo quiso pagar, lo matiste en el verano, le hiciste perder la oferta. Entonces, si yo te agarro en un sumario, no me quiero anticipar ni prejuzgar, pero por una cosa de esto te pueden poner acá una multa de 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos. El tipo está bien, te está pidiendo mucho, ponele que no, pero ofrecele algo. ¿Tá? O sea, la razonabilidad y el trabajo nuestro con las partes es en ambas partes. A veces, la mayoría de las veces lo vamos a tener que hacer con la empresa, decirle, escúcheme, sea razonable, el que se equivocó es usted. Porque a veces vamos a ver que en muchas denuncias que se hacen, muchas conciliaciones, eh, es dudoso el derecho del consumidor. Supongamos que la denuncia es, mire, me atrasé en la tarjeta de crédito porque me sacaron las horas extra en el trabajo. Entonces me fui atrasando y me aplicaron los intereses monstruosos y ahora resulta que tengo una bola de nieve que no puedo pagar. Muchas veces pasa esto. Supongamos que los intereses están bien informados, están dentro del límite que pide la ley. Sí, mire, señor, que a usted le hayan sacado las horas extra, el banco no tiene la culpa de eso. Si el banco aplica el punitorio, el compensatorio, si usted no paga. Entonces, ahí la posición, porque la posición del consumidor que reclama cobra mucha fuerza o vigor si hubo un claro incumplimiento del contrato por parte del proveedor. Pero a veces la culpa es, uno podría decir casi como medio concurrente, y nosotros hicimos una jornada el otro día donde se vio, como un ejemplo que era, el banco le dice reiteradamente, si lo llama alguien y le pide las claves o el token, jamás revele este banco ni sus empleados ni nadie le va a pedir que revele las claves, que revele el token. Resulta que una señora que estaba acá con el Banco de Galicia, era la segunda vez, ya le había pasado que lo habían llamado del banco y que le habían dicho, mire, soy la asesora del gerente, hay un problema con el sistema, no me dice su clave y contraseña que le ayudamos de acá a hacer la transferencia. Bueno, la señora había tenido ese problema, el banco, sin reconocer hechos de derechos, recordándole que nunca tenía que rever, le devolvió la plata. Resulta que a los 2 meses le pasó lo mismo, pero ahí lo había llamado un tipo y la señora volvió a revelar las claves y la contraseña del token. Entonces al banco digo, discúlpeme, acá la responsabilidad, yo le dije que nunca tenía que hacer eso y usted lo volvió a hacer, entonces por concurrencia o directamente para nosotros, usted es la responsable de esto, no le quiere dar un mano. Digo, a veces, muchas veces, con esto quiero decir que hay una lógica en la conciliación. Si el banco, el caso es de manual, pagué el auto, no me lo entregan, me perdí las vacaciones y qué sé yo, la lógica es que la consideración y lo que tiene que hacer la empresa para conciliar eso es A, B y C, y todo encabeza la empresa, macho, lo lamento mucho, te equivocaste, vos tenés derecho a decir, no hay acuerdo, listo, te expones a un sumario de la administración y una multa que hoy saben que puede ser hasta de 1.000 millones y a un juicio del consumidor. Vos tenés esta posibilidad dentro del procedimiento administrativo de evitarte todo eso. Obviamente tenés que llegar a una propuesta que lo satisfaga al consumidor, que lo disuada de continuar el reclamo, irse a los tribunales y que te acepte. Pero eso, bueno, entonces cuando la empresa claramente se equivocó, incumplió, es mucho más fácil. Los casos más complejos son cuando hay como una concurrencia de responsabilidades, o hay casos directamente que a veces viene la barandilla del consumidor que me dice, no puedo pagar la tarjeta. Me fui atrasando, sí, me usaba para llegar a fin de mes porque me quedé sin laburo, mi mujer tenemos un hijo discapacitado, es un tema dramático, no pagué la tarjeta y ahora me quieren ejecutar. Y sí, mire, usted está en un problema, es así, lamentablemente, porque supongamos, yo tengo un mandato muchas veces de, aún en forma presunta, si el tipo me dice algún problema hasta dramático, me está revelando más o menos de por dónde va la responsabilidad, pero yo a veces no, yo diría casi siempre la conciliación se la abrimos igual, porque a veces puede haber otras infracciones dentro de ese contrato, entonces, caso de duda, nosotros podemos abrir una carpeta, un caso, venga. La lógica es, en este ejemplo, que venga la empresa y que me diga, ¿y cuál es la infracción de consumo? Si acá el señor el que no pagó el crédito, ¿qué quiere que haga? Yo no sé, lo puedo ayudar. Bueno, a veces vamos a ver que la instancia conciliatoria sirve para hacer un acuerdo, por eso decía, siempre un acuerdo implica una transacción de derechos o una novación de obligaciones.
A veces la empresa va a decir, bueno, mire, le aclaro que el banco no tiene ninguna responsabilidad, pero atendiendo a su problema, que es dramático, vamos a hacer así, vamos a hacer una espera, le voy a decir, a veces digo, bueno, entrégueme el plástico porque es muy caro, le voy a dar un préstamo personal, consígame un garante, porque la tasa es mucho más baja, y usted cancela, le damos 30 cuotas para pagar. Digo, o sea, eso se llama novación de obligaciones. Entré con un problema, le buscamos una solución, y no es el mejor del mundo, pero el tipo, de nuevo, acá en este caso, ya no es que sin abogado, sin pagar, ni siquiera es como que le asistía al derecho, porque tal vez que si no hubiera habido acuerdo y el tipo metía una demanda, salvo por alguna cuestión puntual, capaz que el juez le rechaza la demanda. Le dice, señor, ¿y qué quiere que le haga? Está bien informado, el interés está dentro del tope. Lo lamento, si usted no solicita y media voluntad de la otra parte que le reclama, usted va a ser ejecutado y va a ser embargado, etcétera, etcétera. Entonces, con esto quiero decir, hay distintas situaciones. Nosotros tenemos denuncias donde claramente hay un incumplimiento contractual alevoso, una violación a la ley, uno ahí debe ser inflexible. Señor proveedor o señores proveedores se equivocaron, tienen que llegar a un acuerdo porque si no, más o menos, nos vamos a reventar. Hacemos sumario, le ponemos multa, le hacemos juicio, etcétera, etcétera. Después tenemos el intermedio, hay concurrencia de responsabilidades. El señor sí se enoja por el banco que no le informó, por las tasas, pero en rigor de verdad el tipo dejó de pagar porque le sacaron las horas extras y se atrasó. Ahí con ambas partes están, bueno, ahí igual tenemos, de nuevo, recuerden esto, la conciliación no es para reprochar culpas, medir, hacer pericias, nada, no. La conciliación es para tratar de buscar un acuerdo que ponga fin a la controversia. No importa si es, porque es sin reconocer hecho ni derecho. A veces el banco me dice, no, no le quiero devolver el dinero porque me va a quedar el antecedente. Le ponemos una cláusula de confidencialidad. Vos no te preocupes, vos procurá, de nuevo, la fórmula mágica para vos es sin reconocimiento de hecho ni derecho alguno. Al señor Galindo le voy a devolver la plata porque por una cuestión de política comercial de buena onda acá del Banco de Santa Fe, como es un buen ciudadano de la ciudad de Rosario, le vamos a devolver la guita. Digo, estoy estereotipando el ejemplo. ¿Está? Muy bien, lo que vale es que el consumidor se vaya con algo útil, con algo resuelto que le sirva. De nuevo, el sí o el no, el grado de satisfacción nos lo va a dar el propio consumidor asistido por nosotros. Puedo hacer salir a la empresa, hablarle al tipo, aconsejarlo. De nuevo, no lo puedo ni presionar ni obligarlo a que firme un convenio si él no quiere. Lo que tiene que saber este señor son las consecuencias de acordar o de no acordar. ¿Está? Con esto hay que ser muy, muy cuidadoso con este tema. Pero de nuevo, entonces, ya sabemos que nuestra finalidad es ayudar y ya puse los otros dos casos donde hay culpa más o menos combinada o donde directamente el señor consumidor tiene un problema, es grave para él, pero la ley no lo contempla, pero en caso de duda o porque la ley tiene que tener esa finalidad, por lo menos en la instancia de la conciliación, vamos a tratar de ayudarte. Ojo, en un caso, fíjense, para que ustedes vean cómo seguiría un caso y la diferencia. El caso de Manual, donde la empresa, el señor pagó todo, no le entregaron el auto y no hubo acuerdo, le digo, le sigo un sumario, lo reviento y le pongo una multa y vos andate a los tribunales y meter una demanda por daño y perjuicio. Perfecto. En el caso donde le tomo al consumidor, pero donde en realidad el problema lo tiene él, no pudo pagar el crédito porque se quedó sin trabajo, le dice, mirá, te abro la instancia de la conciliación, pero para ayudarte, está para echarte una mano. Pero si no llega a haber acuerdo, yo no sigo el sumario. Y lo voy a poner así en un auto, le voy a poner toda vez que se agotó la instancia conciliatoria y que no se advierten presuntas infracciones, no corresponde, si la administración no sigue esa carpeta, y el señor, o sea, se tiró como un puta ahí una idea de decir, bueno, me ayuda al consumidor a ver si puedo salir de esta situación de insolvencia, pero sin garantía de nada. De nuevo, esto también es voluntario para el propio proveedor. Entonces, requerimos de la voluntad de las partes, siempre siguiendo los criterios de razonabilidad, de decir, hay un problema de consumo, procuramos
Hola, Leo, no te escuchamos, Leo, me parece que te muteaste. Leonardo, no se silenció tiene silenciado el micrófono. Ah, Ahí te perdón, ¿ahí me escuchamos, están sí. escuchando? El último Perdón, minuto no te no sé si escuchamos. toqué algo o nos están censurando, no sé. No, les decía, me perdí, pero la idea es, el acuerdo conciliatorio, no sé bien qué ponen ustedes en el acta, pero el acta tiene que reflejar en realidad lo que está sucediendo. Es como ustedes son un cronista, van a decir, en la ciudad de Santa Fe o en la ciudad de Paraná o en el municipio de Urdinarraina, los tantos días del mes de marzo, comparecen a la audiencia de conciliación fijada por esta OMIC o esta autoridad de aplicación. Por la parte reclamante, Cristian Galindo. Por la parte reclamada, el Banco Francés y Visa. Abierto el acto, invitado a las partes a conciliar con base en los antecedentes que ya le han sido notificados a las empresas, se manifiesta lo siguiente. A veces, la idea es ya, primero discutir el problema y la solución, si lo logra. Uno, por ejemplo, si dijera, se perdió una hora hablando con los tipos, tratando, no hubo acuerdo, abierta a las partes, la conciliación no es posible, por lo que se cierra el acto y no es para más y se firme. O sea, el acta de conciliación es, si no hay acuerdo, no importa tanto si le ofreció y no quería, y el otro le dijo, porque eso después lo puede presentar en un escrito posterior las partes. Entonces, voy a decir, el acta es para dejar reflejado. ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo. Si no hay acuerdo, invitar a las partes a conciliar, la misma no es posible, punto. Con lo que se cierra el acto, no siendo para más, etcétera, etcétera. Muy bien. Si hay un acuerdo, las partes deciden arribar a un acuerdo conciliatorio que se compone de los siguientes términos. Le ponemos primero, eso no importa tanto la formalidad. Vamos a ver, supongamos que la conciliación era, la señora compró un colchón de resorte, resulta que lo usó 2 semanas, los resortes le lastimaban la espalda, el colchón no se amortiguaba bien, no importa, muy bien. Había llamado a la casa 20 veces que mandaran el servicio, está en garantía el colchón, sí, sabemos que hay un régimen legal de garantía, muy bien, tiene que venir, no venía, bueno, finalmente fueron a la defensa del consumidor, la empresa fue y dijo, bueno, mire, vamos a hacer así, le vamos a ir a pasar esta semana, le vamos a ir a retirar el colchón, lo vamos a tener una semana en el taller, lo vamos a abrir, lo vamos a reparar, va a quedar nuevo, le vamos a cambiar el cojín, se lo vamos a devolver recién la otra semana y le damos 6 meses adicionales de garantía. Supongamos que el acuerdo, esa es la oferta, señora, ¿está de acuerdo? Me parece bien, listo. Tenemos que ser cuidadosos cuando eso tiene que estar redactado, uno podría decir, sucintamente, pero prolija y desagregadamente en el acta. ¿Por qué? Para que no haya ninguna duda de cómo son las obligaciones a cargo de cada una de las partes. Por ejemplo, en este ejemplo que yo puse, tendría que decir, la empresa reclamada se compromete a ir en el término de la semana, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 18. O sea, tenemos que poner todo, porque yo les pongo esto, pues un ejemplo de la vida real nuestra. Una vez habíamos hecho un acta hace muchos años que decía, la empresa le irá a recoger el colchón a la casa, lo tendrá una semana en observación o en reparación y luego será devuelto luego del día 10º. Nosotros lo pusimos así. Le pasará a buscar el colchón por la casa y en una semana lo reparará. Listo. Empezó a pasar el tiempo, hicimos el acuerdo, lo homologamos, la causa se fue al archivo. Pasó una semana, 2 semanas, la señora me llama y me dice, mire, acá no vino nadie a buscar el coso. ¿Cómo que no? Lo llamo a la empresa, le digo, che, ustedes no fueron a... Y no, si todavía no estamos, recién dentro de 2 meses podemos ir, porque fíjate que no hay un plazo. Yo te dije, le vamos a ir a buscar el colchón, sí, cuando podamos. Digo entonces, para que evitar estos desaguisados contractuales, si el señor se compromete, no sé, en 5 días, de lunes a viernes, pasará por el domicilio tal de la consumidora en el horario de 9 a 12 horas y retirará el colchón. Artículo 2, lo tendrá esa semana del día 5 al 10 en reparación y el día 11 al 12 en el horario de 9 a 12 le devolverá perfectamente reparado. O sea que si uno lee eso tiene que quedar perfectamente detallado. ¿Por qué? Porque ustedes recuérdense que el artículo 46 de la Ley del Consumidor, pero eso pasa así en todas las jurisdicciones, el incumplimiento del acuerdo conciliatorio homólogo
homologado por la autoridad de aplicación, da lugar a la aplicación de sanciones a la empresa como si hubiera violado la ley misma. Quiere decir que en este caso, si yo le hubiera dicho, no sé, al señor Episcopo le van a devolver la plata que pagó en un cheque que va a ser a 30 días y se lo van a entregar en las próximas 72 horas. ¿Nosotros qué hacemos con eso? Lo ponemos en el acta tal cual, sin reconocer el hecho. En el hecho, al señor Episcopo le será devuelto un cheque a 30 días por el importe reclamado que le será entregado en las próximas 72 horas en el estudio jurídico de la firma denunciada. Con lo que no siendo para más, las partes dicen que cumplido los términos del acuerdo, las partes no tendrán más que reclamarse por este motivo. Listo. ¿Yo qué le digo al consumidor? Nosotros, primero, homologación. Después Adriana nos va a hablar de la homologación. Salvo que esté el orden público comprometido, que es otro supuesto que ahora no quiere tocar, lo vamos a tocar después. Señor, la carpeta se fue al archivo, y yo ¿qué le digo? ¿Qué le decimos a la señora? Señora, porque vamos a ver, hay acuerdos que nosotros llamamos de cumplimiento instantáneo. Si yo le reclamaba a un señor que le dejé el dinero, me arrepentí, creo que me devuelva la plata porque usted se demoró en hacerme el mueble, bueno, listo, te devuelvo la saca y se la devuelve. Podemos dejar constancia de eso, pero como ya quedó satisfecho instantáneamente la pretensión, la señora desiste del reclamo, no hacemos acta, no hacemos homologación, nada, la causa se va al archivo, listo. Pero puede ser que le diga, no, mire, le puedo devolver el dinero pero en cuotas, porque yo estoy medio fundido, bueno, entonces se lo voy a devolver, la plata que me pagó en 5 cuotas de, digo cualquier cosa, de 5.000 pesos. Entonces se llama acuerdo de devolución de tracto sucesivo o plazo diferido en el tiempo. Entonces yo lo voy a poner tal cual como lo acabo de definir en un acta, voy a homologarlo, el expediente se va al archivo, y yo qué le digo, señor consumidor o señora consumidora, mientras el caso se vaya cumpliendo, si a usted todos los meses le mandan el cheque, no hay ningún problema. Usted tiene que venir a defensa del consumidor y denunciar el eventual incumplimiento si usted ve que un mes o algo pasa que no le da el cheque, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente que nosotros no vimos nunca más y teníamos acuerdo de devolución de 12 meses. Listo, le iban devolviendo el dinero, como decía el convenio, se acabó la historia. Pero si al mes 7 viene y me dice, doctor, este mes no me devolvió la guita, listo, desarchivo, hacemos una notita, por favor, les hago saber que con base en el acuerdo el mes 7 no apareció ni el apoderado y todo, yo lo llamé por teléfono, no me contesta nadie. Desarchivo el expediente, le hago una intimación yo como autoridad de aplicación, ¿y qué le digo? Acredíteme haber cumplido en los próximos 5 días, en tiempo y forma, el acuerdo alcanzado, bajo apercibimiento de aplicarle las multas del artículo 47, porque así me lo marca la ley, ¿está? Entonces, no tiene que hacer nada, la consumidora me tiene que empezar una nota por la mesa de entrada, señor, no me cumplieron el acuerdo. Listo, yo lo archivo, lo desarchivo, intimo, si no hubiera una causal de fuerza mayor o un caso fortuito que podría justificar la demora, le pongo una multa, ojo, la multa esa va a rentas generales y el señor consumidor, claro, le queda el acuerdo que firmó homologado para ejecutar lo que llamamos judicialmente. Si quiere validarlo efectivamente, tiene que hacer como una ejecución de ese convenio, que es algo que ya se escapa de nuestra jurisdicción, ¿está? Pero bueno, a ver, estamos en 11 menos 10, les propongo, hagamos, muchachos, 10 minutitos, hacemos 15, 11 y 5, nos volvemos a colgar, nos tomamos un cafecito, descansamos. Yo voy a seguir un ratito más.